¿Vale? Entonces vamos a terminar la lección cuarta. Entonces, lógicamente, los reformadores no pueden evitar esa continuidad del Antiguo Testamento hacia el Nuevo. Y ya en el siglo XIX, con la historia crítica, con estos estudiosos, von Harnack, etcétera, antisemitas, los protestantes no debemos guiarnos por el Antiguo Testamento. Es esa discontinuidad fragmentar. Pero, obviamente, la Biblia es una unidad. En el acercamiento histórico crítico rompemos mucho de esa unidad. La idea de la evolución darwinista penetran en las mentes, la idea de la razón de la ilustración. Bullman, Rudolf, un extraordinario exégeta, va a anular el Antiguo Testamento porque ya no es revelación, dice él, para el cristianismo. Claro, incluso las monjitas hoy solo tienen el Evangelio de Juan, ¿no? Con eso puedes vivir. De hecho, podrías vivir con una sola frase bíblica, pero tenemos toda la Biblia. Tota escritura and sola escritura. Así que, para ir terminando, en la historia religiosa de Israel se percibe un fracaso absoluto. Finalmente es un pueblo elegido que fracasa en lo elemental, y es reconocer a su Salvador. A los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Por lo tanto, es la historia de un fracaso total. Y por un lado aparece ya la división entre conservadores y liberales, conservadores y anclados en el Antiguo Testamento, liberales anclados al Nuevo. Muchas predicaciones tildadas de conservadoras porque aluden al Antiguo Testamento. Pero hay pasajes hermosísimos de amor en el Antiguo Testamento, quizá más que en el Nuevo. Los dos grandes teólogos, Raimondo Panikkar, relaciona el cristianismo y el pensamiento budista, por ejemplo. Ni acoge el Antiguo Testamento ni el Nuevo, pero sí el pensamiento cristiano, y conecta esos puentes entre Oriente y Occidente, entre los Vedas, y esta teología también está influida. Así que para Barth, para Kuhlman, que son los dos grandes teólogos que rompen esta idea, el ser antisemita, el rechazar lo judío era muy normal, pero son ellos precisamente los grandes teólogos que ven el espíritu de Cristo, el espíritu de amor, el espíritu de perdón, que no se ve en la sociedad, porque era normal. En nuestra Biblia parece que el Nuevo Testamento se sobrepone al Antiguo, se supera al Antiguo, o en el caso judío a la inversa. El judío sobrepone el Antiguo sobre el Nuevo, de hecho no tiene el Nuevo, lo rechaza. Solo tienen la Torá, solo tienen el Antiguo Testamento. Así que en Jesús, que él alude a la ley y a los profetas, al Nevin, Ketuvim judío, hay continuidad, pero hay elementos que se terminan. Estamos terminando, ¿vale? Para terminar ya la grabación. Entonces, en ese canon de Jamnia, en esa ciudad de Jamnia, ¿qué va a entrar en el canon? Bueno, pues Esther no puede entrar. ¿Por qué el libro de Esther no puede entrar? Pues porque no menciona a Dios en ningún momento. ¿Cómo vamos a permitir que el libro de Esther esté inspirado? Por favor, los proverbios no hacen más que contradecirse. Esto no puede entrar en el canon sagrado. Eclesiastés, por favor, una percepción de la vida tan pesimista. Esto no viene de Dios. Se reúnen para ver qué puede haber inspirado en el escepticismo diabólico de Eclesiastés, dicen ellos, ¿vale? Así que durante muchos tiempos se enfrenta Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso necesitamos comprender la revolución, el avance, la unidad literaria, teológica, esencial, filosófica, eclesiástica entre un testamento y otro. Todo el Antiguo Testamento habla del amor, pero toda la vida y la cultura es muy diferente. No podemos, como el método histórico crítico hará, con la ciencia anular
lo antiguo como obsoleto. Debemos pretender y buscar, y lo haremos en esta asignatura, teología del Nuevo Testamento, troncal, importantísima, la unidad, que no puede pervivir uno sin el otro, una dependencia histórica. El Antiguo Testamento habla de un Mesías, el libro de Daniel, Mesías príncipe, una dependencia histórica, una dependencia literaria. Evidentemente hay conexiones enormes, el anciano de Días, literarias. 30 monedas de plata, decíamos, con la venta de José, 30 monedas de plata con Judas, una dependencia literaria hermosa, un vocabulario, unos temas, una tipología, unas profecías, unas promesas y cumplimientos, y una unidad de perspectiva escatológica. ¿De acuerdo? Así que la relación entre los dos testamentos es importante. Tenéis a Raimundo Paniker, ahí tenéis el código de Marción de Sinope, que es un comerciante, sus enseñanzas. Ahí tenéis a Adolf von Harnack, extraordinario teólogo, pero antisemita, grandes obras. Y lo dejamos ahí. Próximo día, tema 5, la noción de alianza. Muy bien. Bien, vamos al tercer tema de la teología del Nuevo Testamento, un breve recorrido histórico. Hay temas van a ser más largos que otros. Hemos visto ya los acercamientos, la metodología y el campo semántico. La teología en el Nuevo Testamento aparece más tarde, porque la teología alemana se va desmarcando cada vez más del judaísmo. Es decir, el estudio, que proviene sobre todo de las escuelas alemanas, no va a estudiar la teología del Nuevo Testamento como tal hasta casi pasado el siglo XX. Es decir, siglo XIX y XX no hay teologías del Nuevo Testamento. Obras como las que hemos mencionado, de George Ladd o Oscar Cullmann, etc. No hay. Sí que hay muchas sistemáticas, ¿de acuerdo? Idiomáticas, pero no descriptivas del Nuevo Testamento concretamente. El uso de las teologías, sobre todo, es un uso apologético, es decir, de defensa de la fe, ante las críticas, de opinión, ¿vale? De construcción de una teología. Y con el Nuevo Testamento hay esbozos con visiones respecto a temas que el Nuevo Testamento va a mostrar, como la ley, como Cristo, pero no como teologías en sí mismas, como estudios troncales en sí mismos, sino dentro de una teología sistemática, de una teología ordenada. Pues aparece la ley en Pablo, en las epístolas, que también, por otro lado, no olvidemos que dentro de la carrera de teología tenemos la exégesis del Nuevo Testamento, la exégesis del Antiguo Testamento, tenemos epístolas, ¿de acuerdo? Aparte, pero la teología del Nuevo Testamento como tal aparecerá después. Hay un esfuerzo sistemático por comprender los nuevos enfoques de la fe cristiana a partir del Nuevo Testamento. Pero la exégesis y la teología se confunden, y esto es lo que debemos diferenciar, ¿de acuerdo? Una exégesis, guiar hacia afuera con las herramientas para llevar a una hermenéutica adecuada, y una teología. Son diferentes, ¿no? La teología repienso, construyo, ayudo, animo, exhorto. En la exégesis es puramente una herramienta científica, científicamente humana, pero científica. Por parte de la exégesis hay un doble acercamiento horizontal y uno vertical, al que lo llamamos el argumento teológico hacia Dios, de Dios al amor que desciende al hombre, el hombre hacia Dios, teología, teos Dios, razón de Dios. En la exégesis es una horizontalidad, es decir, como podemos hacer con cualquier texto que encontramos, aplicarles unas reglas, ¿no? La lectio difficilior, por ejemplo, la lectura más difícil probablemente es la más auténtica, la más original. Así que, ¿qué dicen los textos para construir una teología? Pero diferenciarlo con la exégesis es complicado. De hecho, pongámonos a conversar entre nosotros. Veremos que fácilmente confundimos teología con exégesis, opinión con deducción, información con prescripción, descripción con análisis, etc. Así que en la apología se defendía, se exponían pruebas y fundamentos de una verdad de la religión, o bien en defensa o en la alabanza de alguien o de algo, que es lo que solemos tener
nosotros, ¿de acuerdo? Simplemente como un recorrido histórico para averiguar que la teología del Nuevo Testamento surge tiempo después separada de la exégesis. Tema cuarto, la relación entre los testamentos, ¿de acuerdo? Porque entendemos que es una unidad la Escritura, no hay dos lecturas separadas, a pesar de las enormes diferencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, como enormes diferencias son la vida hace 10 minutos y ahora, ¿no? La vida nos ha cambiado en un minuto. Bueno, aquí hablamos de 1500 años de diferencia entre prácticamente un libro y otro. Por eso el estudio de Hassel es importante, porque la relación entre el antiguo, llamado antiguo, pero que es un testamento solo, el veterotestamentario, con el nuevo, es importante. ¿Hay continuidad o no hay continuidad? ¿Qué sigue y qué no sigue para evitar lo arbitrario? Es decir, ¿por qué el canon de Jamnia, un canon sobre el Antiguo Testamento, y el canon después en el Nuevo Testamento, que se estudiará aparte? Pero ese problema ya se plantea desde el principio, y es Marción, siglo II, este comerciante marinero, y los gnósticos, con toda la literatura apócrifa, donde hay que establecer, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el canon, la vara de medir? La Iglesia reacciona, lógicamente, porque un sector va a negar el Antiguo Testamento. Marción mismo no va a aceptar ningún libro excepto Lucas, ¿vale? Es decir, lo vemos en el propio Lutero, mucho tiempo después, no va a aceptar la epístola a Santiago. Es decir, no es sola escritura, pero no toda escritura. Así que hay cosas que van a continuar y hay cosas que no van a continuar de un testamento a otro. Por ejemplo, los sacrificios ya no van a continuar en el Nuevo Testamento, tal y como predijo Jesús. Ya no se siguen sacrificando, por lo menos la cultura judía, los corderos del sistema sacrificial del Levítico. Para Marción no continúa nada fuera del Antiguo Testamento. Para Bullmann, el Antiguo Testamento es el aborto de la fe, dice él. Así que para muchos el Antiguo Testamento es un problema, es un incordio, es algo que no debería existir, o sería más cómodo no tenerlo, pero rompe con la idea de la unidad bíblica, a pesar de los conflictos que puedan surgir. Von Harnack aparece ya en la Escuela Crítica, muy importante, 1851 a 1930, que son antisemitas, son alemanes antisemitas, van en contra del Antiguo Testamento porque no quieren retener nada del judaísmo. Es decir, son excelentes autores, excelentes investigadores, pero tienen este prejuicio. Y la teología debe ser una teología sin prejuicios. Así que Marción dice: dejar de lado el Antiguo Testamento en el siglo II hubiera sido un error que la Iglesia rechazó con razón. Retenerlo en el siglo XVI es un hecho que los reformadores no pueden evitar, ¿no? Vamos a seguir después uniendo estos dos temas, ¿de acuerdo? Muy bien. Bien, continuamos con nuestra asignatura, Teología del Nuevo Testamento. Vamos al tema 5, la noción de alianza. La encontramos en Romanos 9:4, o sea, es injerto dentro de la elección. Pablo, recogiendo las grandes ventajas del judaísmo, no renuncia a su judaísmo, a la adopción, a la gloria, al pacto, al valor de la ley, del culto, de las promesas. Todo el capítulo 7 de Hechos recoge a Esteban, el primer mártir conocido, y en las epístolas de Pablo, Gálatas 3:15, aparecen estas nociones de pacto, de alianza. En latín, alianza se traduce como testamento. Alianza o pacto viene del hebreo bereshit. Pablo anuncia, y por encima de la noción de ley, la noción de alianza está ahí. Es decir, la ley tiene sentido porque hay una alianza anterior, más poderosa. Es decir, la ley aparece cuando el pueblo es liberado, no antes, o por lo menos, si existía antes, no de la misma manera formulada. Por lo tanto, lo primero que hay es una alianza, un pacto. De hecho, el protoevangelio, Génesis, el anuncio,
ya es una alianza, ya es un pacto, voy a cumplir esto, no hay ninguna ley anterior a esto. La alianza es lo primero, la ley es posterior. Romanos 11, 25 al 29, Dios mantiene la alianza a pesar de ser rota por el hombre. Esto es un hecho curioso. A pesar de la infidelidad, de la dificultad, esa alianza es, en algunos casos, perpetua, eterna, que contradice, lógicamente, la idea de que si pecas, Dios se aleja de ti o ya no estoy contigo. Otra cosa es que tú no quieras estar con Él, ¿de acuerdo? En la noción de alianza. Pero que si pecas se aleja de Dios, no. Dios hace una alianza para siempre que incluye el perdón, incluye el arrepentimiento. ¿Sí? Es decir, Dios se compromete a vivir a nuestro lado, y en esa gratitud de la alianza a Israel, esta gratuidad, esta manera de actuar de Dios, le cuesta a Israel entenderla como a nosotros. Por eso la noción de alianza es tan importante. Hay una alianza del cristiano y hay una alianza del judío. Ahora vamos a ver estos textos importantísimos. Entonces, cuando comparamos las cosas, ¿no?, o los asuntos o los temas, las comparamos, no quiere decir que sean así, sino que buscamos una manera de entenderlas, de explicarlas, de compararlas. Dios ha prometido, ha hecho como autor de la promesa. Cuando el hombre cree que por sus esfuerzos podría conseguir los designios de Dios, o la aprobación de Dios, o la salvación de Dios, nos equivocamos. Los judíos creen que deben ganarse su puesto por sus esfuerzos, creen que en ese gran teatro a ellos le corresponde la primera fila de la escena porque se lo merecen, porque es el pueblo escogido de Dios, porque tienen cierta ventaja sobre los demás. Pero realmente la salvación y en la noción de alianza, la misericordia de Dios está por encima de cualquier infracción de la ley. Jesús nos dice precisamente que ha venido en el Nuevo Testamento, en la teología del Nuevo Testamento, ha venido a renovar esa alianza. Ahora lo vamos a leer. Y al romper el pan, recuerda esa alianza y además la anuncia de nuevo en su momento escatológico de su regreso a esta tierra. Vamos a ver los textos y dejamos este tema de la noción de alianza.